Empezar. Hola Pablo, ¿me oyes? Ahí va. Ahora sí, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ¿Cómo va? eh, hola a ti y también a Elena. Eh, Vamos a ir presentando la actividad y a dar unos minutos para que se conecte más gente. Dale. Eh, bueno, en teoría me han pedido el enlace como 20 personas, pero luego sabemos que se acaban conectando menos. Ujú. Pero bueno, lo importante es que estemos unos cuantos y te podamos escuchar y bueno, em, luego también vamos a grabar la actividad, así que luego después partiremos con los que no están en directo. Bueno, esta actividad eh, es una clase abierta, como nos gusta decirlo en psicoanálisis y más, que en sí misma trata sobre un tema que va a ser los ecos, perdón, los ecos de Freud de la enseñanza de Lacan, pero que va a ser una introducción a luego a un curso de 8 clases que va a impartir Pablo Rolando con nosotros. Para quien no sepa quién es Pablo Rolando, pues bueno, Pablo lleva varias actividades, varios cursos en psicoanálisis más, creo que son 4. Es psicoanalista, graduado en la Universidad de Buenos Aires y también es docente en la misma casa de estudios. La actividad que nos ha propuesto esta vez Pablo es Ecos de Freud, la enseñanza de Lacan, lectura de los antecedentes freudianos de los conceptos fundamentales que ordenan la obra de Jacques Lacan. Bueno, como venía diciendo, son 8 clases, el costo va a ser 90 euros y si después de ver esta reunión os apetece participar, pues podéis inscribiros en la sección de cursos de la página web www.psicoanalisismas.com. La actividad va a iniciar el 24 de febrero, el próximo lunes. Las clases van a ser a las 8 de la tarde, horario español, 16 horas argentinas. Y bueno, si alguien no puede conectarse a las clases en directo, las grabaciones de las clases se podrán ver durante 6 meses. Es más que tiempo suficiente para una formación de 8 cursos. No me voy a demorar mucho más, Pablo. Prefiero que hables tú, que presentes la actividad y des la clase, que es mucho más interesante. Y luego, cuando termines, vuelvo a recordar estos datos para si alguien está interesado en participar en el curso, que esperamos que sí. Em, y nada, si alguien quiere, no sé si te parece bien, Pablo, pero si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, la podrá hacer. Y si quiere, pues dejarlo para el final, puede ir escribiéndolas en el chat y antes de terminar la clase echamos un vistazo para poder responderos a vuestras dudas, ¿vale? Así que nada, Pablo, muchas gracias por volver a estar aquí con nosotros. Para mí siempre es un placer escucharte y que participes y encantado de darte la palabra ahora. Genial. Bueno, nada, ante todo agradezco nuevamente la posibilidad de poder estar acá y de compartir con colegas del exterior, de Argentina, y poder dialogar este tipo de cuestiones que me parece que mantienen, como te dije en otra ocasión, un poco la enseñanza de Freud, la de Lacan, vigentes. Eso en un principio. Y segundo, que me parece que la temática del curso nos invita a releer de nuevo tanto a Freud como Lacan, o releer a Freud con alguna clave lacaniana que por ahí uno puede empezar a construir en este tipo de espacios. Eso por un lado. Lo otro es, bueno, mi idea es que esto sea una conversación de una hora donde comente un poco cuál es la idea del curso, qué es lo que pretendo hacer y por qué en principio esta idea en un inicio. Fíjense que el título del curso, que es Ecos de Freud en la enseñanza de Lacan, marca que algo que queda a veces un poco forcluido, queda un poco olvidado, que es no puede haber enseñanza de Lacan sin Freud. Lacan no puede ser sin Freud. De hecho, Lacan mismo lo dice en
única visita que hizo a Latinoamérica en Caracas, Venezuela, en 1980, la última frase pública que menciona Lacan es: sean ustedes si quieren lacanianos, yo soy freudiano. Con lo cual, uno tiene que ubicar que hay una suerte de fidelidad freudiana en la enseñanza de Lacan y en Lacan que a veces queda un poco olvidada dentro de lo que es el campo del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque o quedamos un poco fascinados con el estilo barroco de Lacan o con la matematización de su enseñanza o con los aparatos de formalización que él propone, como los discursos, el grafo del deseo, los esquemas lambda, zeta, rho, los que quieran, y olvidamos que todo eso se sostiene en principio en claves freudianas. Nosotros podemos rastrear en Freud cuestiones que van a aparecer radicalmente en Lacan ampliadas o leídas de otro modo, pero sin Freud sería imposible que Lacan hubiera facilitado o armado el edificio teórico que hizo. Entonces, me parece que hay que poder rescatarle a Lacan lo genuino y rescatarle a Freud en Lacan lo que Lacan toma de Freud. ¿Y para qué nos sirve en principio a nosotros Freud? Lo otro es poder ubicar a la par de esto que no solamente la enseñanza de Lacan sigue vigente, sigue en boga, sino que Freud nos supone problemas todavía. Que Freud nos supone y le supone a Lacan muchos problemas. Que le supone preguntas que van a atravesar toda su enseñanza directamente. Entonces, en principio, poder ubicar esa dificultad lacaniana y freudiana que hay que poder empezar a leer. Entonces, con esa lógica, preguntémonos qué es lo que Lacan toma de Freud y en qué Lacan es, si se quiere, freudiano. Lacan propone una operatoria de retorno a Freud al inicio de su enseñanza. Tengan en cuenta esto, Lacan es psiquiatra, entra al psicoanálisis por la psiquiatría y la psicosis, y Freud es neurólogo y entra al psicoanálisis por la histeria. Con lo cual ya de por sí marca dos modos de entrar diferentes, dos preguntas distintas. No es lo mismo preguntarse sobre el cuerpo fragmentado de la histeria que preguntarse sobre la disociación de la personalidad en la esquizofrenia, como hace Lacan, o sobre la paranoia de autopunición, con ese primer texto lacaniano que hay ahí. No es lo mismo ese tipo de cuestiones que en sí las que se plantea Freud con las pacientes histéricas, con Ana O. Deme un segundito, que necesito contestar un mensaje, un segundín, y seguimos. Bueno, los que han llegado más tarde Perdón, ahí estoy. estamos con la clase de Era Pablo algo, volando. les comento algo, era algo urgente, estoy en el medio de una mudanza del consultorio y estoy resolviendo 45 cosas a la vez. Les decía, no es lo mismo la pregunta que se hace Lacan con respecto a la esquizofrenia y a la paranoia de autopunición que la que se hace Freud con la histeria. Entonces, con esa lógica, tenemos que empezar a plantearnos qué es lo que le va a empezar a validar Lacan a Freud de entrada. La primera clase que yo ubiqué en este futuro curso, que es el solitario y el inconsciente, es el modo que tiene Lacan de llamar a Freud al final de su enseñanza. Si ustedes van a la edición inglesa del Seminario 11, el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, cuando eso se edita, Lacan escribe ese prefacio y lo que señala ahí es que una frase muy, muy bella que es: el inconsciente está inventado por un solitario. El solitario inventó el inconsciente. El solitario es Freud. Y cuando sugiere que inventó el inconsciente, lo sugiere en términos de lazo social, de discurso con otros. Él dice, inventó un nuevo modo de lazo al darle escucha a lo que no tenía escucha. De lo que está hablando es del padecimiento histérico, que no tenía traducción para la medicina, más que ser una cuestión orgánica, como presuponía Charcot, y el que le pone palabras a la, si se quiere, disfunción corporal, es en sí Freud. Freud es quien en este pasaje que hace de darle tratamiento a la histeria por vía de la palabra, le permite a la histérica hablar. Lacan marca que eso inaugura el psicoanálisis y eso inaugura el inconsciente, la escucha del inconsciente.
y que lo inventa un solitario. Y solitario es una forma, un eufemismo para decir que Freud estaba en contra de toda la sociedad científica vienesa, que no lo quería justamente por ese tema. En ese sentido, Lacan también es un solitario. Lacan es un solitario porque va expulsando y va haciéndose expulsar de todos los lugares que habita. O sea, es muy curiosa la forma que tiene Lacan de hacer avanzar, si se quiere, el discurso en el campo freudiano, que es dinamitar todas las escuelas que él va armando. Si ustedes ven el harta, un fallido que tuve en eso, ¿no? Se harta claramente de la Sociedad Psicoanalítica de Francia y la disuelve. El acta de disolución de la escuela de 1967 es uno de sus mejores textos, donde el tipo dice que lo único que podemos hacer es la disolución. La única solución posible es desaparecer la escuela. Entonces, hay una dificultad en Lacan también con la cuestión del ser el solitario. Independientemente de eso, de esa identificación que podemos ubicarlo a Lacan, le rescata a Freud el hecho de animarse a escuchar a solas a la histeria. Y como ese hecho inaugural, ese acto inaugural, que es darle la palabra a otro en el psicoanálisis, como ese acto inaugural, hay un montón que Lacan va a retomar de Freud. El concepto de goce en Lacan no puede separarse de lo que para Freud es la satisfacción pulsional. Fíjense que es un concepto que es opaco, oscuro, que nos preguntamos qué es, que estamos todo el tiempo repitiendo cuestiones que a veces parece que son verdades de perogrullo. Eso del goce no sirve para nada, o el goce es lo que no se puede terminar del todo de decir, etcétera, pero nos olvidamos que el goce deriva de la lógica de la satisfacción pulsional paradojal freudiana. Con lo cual, el concepto, la noción de goce que ubica Lacan es heredera de la satisfacción pulsional de Freud. Entonces, en ese, por ejemplo, mínimo concepto, podemos ubicar la marca de Freud en Lacan. De hecho, hay un montón de situaciones donde Lacan directamente continúa textos freudianos. El estadio del espejo, que es un texto de Lacan, continúa introducción del narcisismo en Freud. Cuando Freud sugiere que el armado de la idea de un cuerpo propio y de tomar al propio cuerpo como objeto de amor supone un nuevo acto psíquico, Lacan va a poner la identificación imaginaria en ese nuevo acto psíquico. Identificarse a un otro plausible de ser amado en la imagen especular, en el espejo. Pero fíjense cómo no se puede leer uno sin el otro. No se puede pensar un Lacan sin Freud. Y lo que yo quería proponer con el título de este texto es que hay en Lacan ecos de la enseñanza de Freud. Ecos de Freud. Freud insiste y retumba en la obra de Lacan. Y eso hay que poder rastrearlo. No solamente con estos pequeños ejemplos que les muestro ahora, como el estadio del espejo y la introducción al narcisismo, ya con toda la conceptualización que Freud hace de la psicosis en el historial de Schreber, en el texto del presidente Schreber, hay ahí ya gérmenes de lo que va a ser posteriormente la forclusión del nombre del padre en Lacan. O sea, la noción de forclusión del nombre del padre, de algo rechazado a nivel simbólico, es rastreable en Freud, en varios textos de Freud. La negación, el historial del presidente Schreber, que no es un historial sino un comentario de un texto, pero más o menos dentro de nosotros lo llamamos historial. En los textos de Freud sobre la paranoia, el manuscrito K y H, ya hay una noción de algo que es rechazado, que Lacan va a tomar, y fundamentalmente en El hombre de los lobos. El hombre de los lobos, con el ejemplo que Freud va a dar de la alucinación en el dedo cortado, Lacan va a llevar agua para su molino para el concepto de forclusión. Pero pensemos incluso anticipadamente a eso, ¿no? No solamente la noción de forclusión en la psicosis, pensemos la noción de lo rechazado dentro del aparato psíquico. Que Freud diga que hay representaciones, conceptos que están admitidos o no admitidos, ya supone que hay una forclusión generalizada. Que seamos neuróticos, psicóticos o perversos, hay algo que no se inscribe igual. Ese algo en Freud va a ser un poco la base de su obra, que es la sexualidad. La relación del sujeto con la muerte y la sexualidad no tiene inscripción en el aparato psíquico. No hay representación de ello.
Tengan en cuenta que yo estoy mencionando la sexualidad no en términos de lo que uno hace con la genitalidad, sino la diferencia sexual. Para Freud, la diferencia sexual no tiene inscripción en el aparato, solamente inscripción de un órgano, el falo, como representante de la sexualidad. Lo femenino en Freud es un continente negro, y él lo sugiere así. Lacan mismo va a ir más allá de eso, a presuponer que lo femenino puede hasta cierto punto quedar por fuera de la lógica fálica con las fórmulas de la sexuación. Ese quedar por fuera de la lógica fálica permite, en principio, poder pensar lo femenino desde otro lugar. Bien, bueno, en principio ese tipo de cuestiones. Lo segundo que quería comentar es el valor que tiene leer el Freud sociológico con relación al Lacan sociológico. Porque hace poco yo estaba trabajando mucho esto, los textos sociológicos de Freud que uno puede ubicar en el final de su obra, cuando Freud post-1920, post el giro de 1920, de Más allá del principio del placer, y el encuentro con la pulsión de muerte, se empieza a cuestionar el devenir de la humanidad y se empieza a cuestionar lo social y se empieza a cuestionar un montón de otras cosas que tienen que ver con que el modelo positivista, si se quiere, de la ciencia, en el cual Freud es criado y es hijo, empieza a hacer agua por todos lados por el hecho de que la Primera Guerra Mundial arrasa toda posibilidad de esperanza en la ciencia y esperanza en el futuro. Si ustedes van a los textos, más allá del principio del placer, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, el malestar en la cultura se los recomiendo fervientemente. Es un texto de una actualidad absolutamente despampanante para nosotros en esta época. Uno puede ubicar ahí, como Freud dice, el mero hecho de que exista la civilización, lo único que hace es encapsular un monto de agresividad libre que es justamente la pulsión de muerte, un malestar que la civilización no termina de apaciguar. Bueno, todos esos textos sociológicos de Freud hacen eco en lo que va a ser un aparato de formalización posterior en Lacan, que son los discursos. Lacan en la década del 70, 1968, y inicio de la década del 70, se anticipa 50 años a la hiperglobalización que nosotros vivimos hoy en día. Cuando el tipo dice el discurso capitalista va a llevar el objeto de su producción al cenit, al cielo, al sol, y en ese lugar todo lo que vamos a encontrarnos van a ser falsos discursos, van a ser modos de hacer lazo solamente con los objetos de consumo. Bueno, tengan en cuenta eso porque Freud en el malestar en la cultura dice algo, una frase que me parece bellísima, que es, todavía al ser humano que quiere parecerse a un dios prótesis, se pone todas esas prótesis, no obstante, eso todavía le causa muchos problemas. Las prótesis del dios humano son los pequeños objetos de consumo de los cuales estamos rodeados hoy. Fíjense si uno no puede encontrar en esa pequeña cita de Freud del malestar en la cultura de la década del 20, lo que Lacan va a sugerir en el 70 con el cenit del objeto A. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué estos ejemplos y por qué propongo más esto como una conversación? La relevancia que tiene Freud para nosotros hoy y la relevancia que tiene para nosotros leyendo a Lacan. Esa relevancia que para nosotros es una orientación no solamente teórica, sino ética, nos propone acercarnos también a la enseñanza de Lacan, ubicando qué es de cada uno y de qué se sirve Lacan posteriormente para ir un poco más allá de Freud e incluso a veces contradecirlo, porque tengan en cuenta que va a haber momentos donde Lacan va a ir en contra de Freud directamente. Y estos ecos en Freud van a ser más bien discusiones claramente. Voy a dar un ejemplo de eso para que podamos ubicar cómo a Lacan le ha costado su cuello incluso eso. En el seminario 10, el seminario de la angustia, Lacan propone el germen de lo que va a ser en el seminario 11 el deseo del analista. El deseo del analista, va a decir, es un operador lógico para dirigir la cura. Operador lógico que implica, entre otras cosas, que no se goza de la posición del analista. ¿Qué quiere decir que uno no goce de esa posición? Que no puede obtener satisfacción el analista del ejercicio de su práctica como analista. Esto no quiere decir que un analista no pueda pasarla bien con su trabajo, sino lo que quiere decir es que no puede gozar de su pulsión en el dispositivo analítico.
eso sería una situación de abuso de poder, por ejemplo. ¿Se entiende a lo que voy? Si la pulsión del analista está en juego en el dispositivo analítico, el tipo goza de un objeto de su pulsión, por ejemplo, en la figura de su partener, el paciente. Y uno puede ahí hacer cualquier cosa, derrapar directamente. Bien, Lacan sugiere que no puede haber una sola gota de goce para el analista en el seminario 11. Ahora, ¿cómo sugiere eso? ¿En base a qué? A tomar quien fue el más digno, dice, de los analistas, al exponer su fracaso, Freud. Freud, con sus estudios sobre la histeria, con el análisis de Dora, con el texto, el historial del hombre de las ratas, Freud expone su modo de analizar. Fíjense que no van a encontrar nada similar hoy en día. No van a encontrar ningún texto de ningún analista que exponga lo que no anda de un análisis. Freud tiene la dignidad y la ética de decir, no es como yo pensaba tal cosa. E incluso de mostrar, de enseñar su falta, con todo lo que implica para un analista hoy en día mostrarse barrado, mostrarse en falta. Freud tiene la dignidad de enseñar su falta. Si ustedes ven el historial de Dora, es un yerro analítico radical. Dora se va del análisis con Freud y 20 años después se la cruza otro analista, Felix Deutsch, y la encuentra igual de histérica, con los mismos síntomas, literalmente los mismos síntomas. Dora tenía un síntoma muy característico que era espiar con las orejas la actividad sexual de sus padres, y Dora, 20 años después, hace lo mismo con su hijo. Su hijo tiene visitas nocturnas con novias y ella va y le espía a través de la pared la actividad sexual del hijo. O sea, fíjense que Dora está parada en el mismo lugar. Entonces uno se pregunta, ¿es que el psicoanálisis no la tocó en nada a Dora? ¿Es que el pasar por Freud no produjo ningún efecto? Y esto uno puede ubicar que no es así, porque Dora se presenta a este analista, Felix Deutsch, y le dice algo así como, yo soy el caso Dora. O sea, ella se nombraba como la había nombrado Freud. O sea, hubo una incidencia en eso. Pero también uno puede ubicar que si el síntoma no se conmovió, hubo algo en ese análisis que no anduvo. Tengan en cuenta que, y esto lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿para qué sirve un análisis tanto para Freud como para Lacan, que son dos cosas distintas? Cada uno tiene una idea un poco diferente del destino de un análisis, pero un análisis en principio tendría que aliviar sobre el síntoma, ¿no? Que es lo único que uno le lleva al analista y se queja de ello. Uno no va, hay algunos casos, y podría dar fe de eso, quizá en otro momento lo hablemos, hay algunos casos donde uno va al análisis porque está muy contento. Habría que ver qué sería estar muy contento para ir a un analista, pero por lo general uno va a un análisis porque le está pasando mal. Uno va a un análisis porque tiene síntomas, porque hay algo que no anda, hay algo que lo lleva a analizarse y a llevar su síntoma al analista. Entonces, tengan en cuenta que Dora sigue más o menos con el mismo padecimiento, la misma repetición 20 años después. Lacan toma nota de todo esto y en varios textos, La dirección de la cura y los principios de su poder, Intervención sobre la transferencia y fundamentalmente el seminario 10, que es el seminario sobre la angustia, Lacan va a criticar la posición de Freud como analista. Esto le cuesta literalmente a Lacan la cabeza. Lo echan de la IPA, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y eso implica que Lacan es, como él dice, excomulgado. Hay un dramatismo en la identificación que toma Lacan, porque Lacan se identifica a Baruch Spinoza, que Spinoza, un filósofo judío del siglo, si mal no recuerdo, XVI, 1500 y pico, siglo XVI, es excomulgado de la sinagoga de la que participaba, de la comunidad religiosa en la que estaba, y la carta de excomunión de Spinoza es una que incluye Lacan en el seminario 11. Él se ubica en ese lugar, se identifica a Spinoza en la excomunión. Una excomunión que también lo identifica a Freud, ¿no? Porque Freud también es excomulgado de la comunidad científica de Viena. Tengan en cuenta que cuando Freud produce, porque esto es un invento de él, en términos de poder conceptualizarlo, la noción de sexualidad infantil, Freud es juzgado como alguien que pervierte a los niños, que lee en los niños conductas perversas, porque el tipo va más allá, ¿no? Dice, los niños son perversos polimorfos. Entonces, ese desafío freudiano de nombrar al niño perverso polimorfo, en el hecho de que puede obtener satisfacción sexual erógena de cualquier parte del cuerpo,
le cuesta a Freud la excomunión de la comunidad científica. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo tanto Freud como Lacan se identifican a ese lugar. Lacan le critica a Freud el hacer analítico, y a esto voy. ¿Por qué una cosa no sirve para la otra? Incluso en el yerro freudiano, incluso en las faltas de Freud, Lacan extrae jugo para conceptualizar su teoría. Fíjense que los dos historiales que más va a tomar para criticar los modos de analizar de Freud y la conceptualización de la posición analítica de Freud en el historial de Dora y en la joven homosexual, una paciente que también Freud atiende y que se saca de encima porque no puede escuchar más o porque hay algo allí que le produce repulsa de la posición histérica de esa adolescente, de esos dos historiales, que son yerros freudianos, Lacan va a tomar agua para su molino para conceptualizar lo que él va a llamar deseo del analista. Entonces, tengamos en cuenta que hasta del fracaso de Freud, Lacan toma nota y eso hace incidencia en su práctica. Mi jefe en la facultad tiene una frase que es genial, no es de él, pero la repite con mucho arte porque la sabe ubicar en el momento adecuado. Esa frase en realidad es de Beckett, que dice, lo intentaste, fracasaste, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Freud insiste en fracasar mejor y Lacan toma nota de ello. Entonces, teniendo en cuenta estos breves ejemplos de cómo una enseñanza no es sin la otra, como la teorización que hace Freud de 40 y pico de años de trabajo, pues Freud muere en 1938, pero Freud está escribiendo desde 1890, con lo cual viene con 40 y pico de años de laburo, hace total incidencia en conceptualizaciones que Lacan no da por sentado, sino que le causan problemas. Y le causan tantos problemas que algunos son problemas irresueltos todavía. Tengamos en cuenta algo que quiero mencionar antes de avanzar con esto. Un concepto que es muy complicado de pensar en Lacan, porque supone un nivel de abstracción que uno tiene que empezar a desmenuzar, que es lo real como lo que no entra dentro del lenguaje, como lo que no entra dentro de la imagen, como lo que no puede ser reducido a palabras, es muy solidario del concepto de trauma en Freud. El concepto de trauma, la noción de lo traumático en Freud, de lo que hace agujero para alguien, es muy solidario de la noción de lo real. Y Freud lo dice muy claramente esto. No es lo mismo el trauma que el relato que uno hace sobre el trauma. El relato ya es una elaboración. La noción misma de recuerdo encubridor vela que ese recuerdo originario está perdido, que eso es un real, un agujero. Y todo recuerdo encubridor, toda versión que uno se arma sobre algo, ya es elaboración. Esa noción de elaboración freudiana vela ese real que Lacan va a ubicar como innombrable. Entonces, tengan en cuenta que toda esta elaboración que hace Lacan va a ser sobre un edificio muy armado de Freud, y con mucha dignidad, porque Freud no deja ningún cabo suelto. Si ustedes van a los textos de Freud, Freud es sumamente claro y se hace entender. Freud tiene realmente el deseo de hacerse entender. Yo no sé tanto si Lacan tiene ese deseo. Lacan jode un poco con eso en los escritos, cuando él dice que sus escritos no son para ser entendidos, es porque el modo en que eso está escrito, que es un modo absolutamente expulsivo y barroco, no acompaña al lector, no lo acompaña. Más bien lo deja un poco en tinieblas y la posición que tiene Lacan es justamente de no ser solidario con hacerse comprender por el otro. Lacan tiene la idea de que uno tiene que extraer de cada lectura algo diferente y en tal caso armar su propia versión de lo que lee. Freud no, Freud se sienta a explicar cómo funciona el inconsciente. Lean el texto, ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Me parece brillante, que es bellísimo ese texto de Freud, donde Freud pone a prueba su teoría creyendo que tiene que dar cuenta de ello a un juez. Entonces se sienta como un tipo que va a declarar ante un juez y empieza a hablar de qué es en sí el psicoanálisis. Y le va a explicar a alguien que no tiene idea de nada, pero que lo tiene que juzgar igual. Bueno, esa posición de ser juzgado por el otro, de ser juzgado por quien lo lee, es una posición que lo tiene muy atento a Freud a tener que explicar y dar cuenta de todo lo que hace. Y eso es algo que hereda Lacan. No porque él quiera ser entendido, sino porque él dice que el acto analítico, lo que un analista hace, sí tiene que dar cuenta de ello.
Fíjense que es muy diferente que uno se haga entender en la teoría a que uno haga entender por qué hace las cosas en un análisis, dar cuenta de por qué actúa en un análisis. Esa posición ética de Freud de dar cuenta de su teoría, Lacan la hereda en función del acto analítico. Entonces, ¿de qué va este curso y para qué esta charla abierta para invitarlos? Para explorar, en principio, la vigencia de Freud. Y segundo, para meternos en la enseñanza de Lacan con una brújula freudiana. O sea, con una brújula de qué conceptos vamos a tomar en Freud y de qué conceptos vamos a tomar en Lacan. Ya les anticipo algo del primer encuentro, abuelo de pájaro. La noción de inconsciente en Freud no es la misma que tiene Lacan. El inconsciente freudiano, y Lacan lo dice en el seminario 11, en la clase 2, lo dice claramente con esto, ¿no? El inconsciente freudiano y el nuestro. Cuando él menciona el nuestro, es que el inconsciente freudiano no es el de Lacan. El inconsciente de Freud, si ustedes van un poco a la idea de inconsciente de Freud, tiene diversos aparatos de dibujo Freud. Primero está el esquema del peine, donde Freud tiene toda esa idea de lo inconsciente, preconsciente, consciente, como que hay una suerte de graduación, que es toda esa primera época freudiana de, si se quiere, los primeros textos como de interpretación de los sueños, la metapsicología, esos textos originarios, donde Freud medio tiene una idea de que el inconsciente es algo que está un poco en el fondo de la cosa. Entonces hay momentos donde uno pasa cierto umbral y eso es cuasi consciente, luego no, hay cierto monto de energía que no lo pasa, hay algo que hace obstáculo. Ese inconsciente, que parece que está graduado por amperímetros, porque uno ve un poco el esquema del peine y es más o menos un esquema que uno puede ubicar dentro de lo que es el- la variación de voltaje en una máquina, más o menos, según donde se pare la aguja, estaríamos en un punto o en el otro. eh, Lacan no va a tener no va a intentar hacer algo así ni de casualidad. Lacan va a decir que el inconsciente está en la superficie del discurso, en la palabra, en el hecho de hablar. No va a ubicarle a eso ni una profundidad, ni un punto de mayor cercanía o mayor lejanía a lo que es consciente. No, uno va a decir su inconsciente en la medida en que falla el discurso. Pues Lacan directamente va a decir, en el momento en que se produzca un agujero en la palabra, es decir, cuando aparezca un acto fallido, un lapsus, un síntoma, algo que haga agujero al discurso, algo que haga agujero a la cadena significante, ahí vamos a estar en presencia del inconsciente. En el espacio de un lapsus, dice. En esa misma nota que yo les mencionaba, el prefacio del seminario 11 de la edición inglesa, el tipo dice, el es de un lapsus, el espacio de un lapsus es la presencia del inconsciente real. El inconsciente como eso que hace agujero al lenguaje. Fíjense que esa diferencia entre el inconsciente freudiano y el nuestro marca que Lacan está, además de atravesado por Freud, atravesado por otras cuestiones. Lacan está atravesado por la lingüística, la filosofía, la matemática, cuestiones que Freud, si bien no hace uso, porque no las tiene como las tiene Lacan, las anticipa. Hay un ejemplo brillante para mí de Freud que da cuenta de cómo él ya anticipa algo de la lógica del inconsciente ligada al lenguaje, que es el ejemplo en Construcciones en Psicoanálisis, uno de sus últimos textos, si mal no recuerdo es 1933, uno de sus últimos textos donde habla de la piedra Rosetta y de Champollion. Champollion es el tipo que descubre la piedra Rosetta, descubre cómo interpretar los jeroglíficos en la piedra Rosetta. Y ahí presupone que hay cierto orden de código, de lenguaje y que un analista va desenterrando pedazos de ciudad, pedazos de código, y que luego arma una versión, que es lo que él propone como construcción que le entrega al paciente sobre un pedazo de algo que por ahí, a nivel del recuerdo, es irrecuperable. Esa noción de código, de jeroglífico, de decodificación, de lectura, porque ahí está implícita una palabra que nosotros vamos a tener que poder también conceptualizar qué es leer para Freud y qué es leer para Lacan, esa noción de lectura del inconsciente marca que hay una idea de significante, que es un concepto que Lacan se va a servir hasta el exceso al final, en la obra de Freud que no puede pensarse un Freud no anticipándose a las nociones de lingüística que va a tener luego Lacan. Y por darles otro ejemplo más que podemos tomar, ahora se me ocurre, toda la conceptualización de la carga, del quantum energético,
que es lo que Lacan va a tomar un poco en Freud con la noción de goce, está presente en la obra de Freud al inicio, pero también está presente al final. Al final de la obra en Freud, cuando aparece la noción del más allá del principio del placer y la pulsión de muerte, y la contrariedad de fuerzas entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, hay un conflicto económico, un conflicto de carga económica, de cantidad. Y Lacan eso también lo va a tomar. Lacan lo va a tomar porque incluso lo va a ligar al azar del analista. Y hay una de las frases que va en esa línea que me parece más bellas de Lacan, que es: el analista está justificado a intervenir ante el padecer de más. Esto está en el seminario 11. El tipo dice: ¿qué es lo que justifica nuestra intervención? ¿Qué es lo que nos llama a nosotros a aparecer? El penar de más, el padecer de más. Fíjense que en el de más ya marca algo del exceso. Uno va a un analista cuando le está pasando mal de más. Y incluso en francés, eso, el troupé du mal, creo que más lo decía así, hacía un doble juego con el tropezar de más, caerse de más, que haya penar de más y que uno trastabille de más, que uno no haga pie demasiado solo. Alguien preguntaba, José Carlos, así como los impulsos, no ubico bien a qué te referías, José. Decime un poco en qué momento, porque recién acabo de leer el chat. A qué te estabas refiriendo? ¿O de qué estaba hablando ahí? Pues no lo ubico en este momento, seguía hablando de largo. Bueno, escribilo, de última escribilo y lo leo mientras sigo hablando. ¿Alguien hasta acá más o menos tiene alguna pregunta? ¿Viene entendiéndome? Así como mencioné con los lapsus, sí, una impulsión, está muy bien el ejemplo. Una impulsión corta la cadena en el sentido de que es una suerte de agujero negro. Uno de golpe se ve tomado a hacer algo. Este es el ejemplo clásico del ritual obsesivo, ¿no? El tipo va a controlar el gas o la llave de la luz o lo que fuera, no porque elija hacerlo, sino porque algo empuja a su cuerpo a hacerlo sin parar. Ese es el gran tema de las impulsiones obsesivas. Bien, antes de continuar y de hablar los últimos minutos sobre específicamente de cómo va a ser el curso, que esto es una introducción a la idea general, les pregunto, ¿me vienen siguiendo? ¿Se vienen entendiendo un poco la lógica de qué va esto? ¿O qué quiero rescatar con este curso? Más o menos como idea anticipatoria. ¿Hay alguna pregunta a nivel teórico? Porque yo estoy hablando un montón de cosas a modo de introducción y por ahí no tengo muy claro qué nivel o cómo vienen leyendo o qué vienen leyendo en relación al psicoanálisis. Eh, Primera cuestión esa. Pueden participar y hacer las preguntas que quieran con respecto a si me vienen siguiendo o no tengo ningún inconveniente. Lo otro es, bueno, además de esto, además de tomar el valor de la enseñanza de Freud en Lacan y que esto sirva como un puente de introducción a la enseñanza de Lacan, me parece que también este tipo de cursos y toda mi orientación a ello no es hacer de esto un ejercicio de práctica clínica, pero no perder el norte de que esto en sí es una praxis, de que lo que se trata de transmitir es lo que hace un analista. Entonces, en esa lógica, me parece que también hay que tomar en esto de la huella freudiana en Lacan y también la introducción a la enseñanza de Lacan, hay que tomar un poco el hacer analítico de ambos y ponerlos un poco en tensión a la época. Por eso traía en un inicio la cuestión de cómo se anticipa Freud con el malestar en la cultura y cómo se anticipa Lacan a lo que es la hipermodernidad y esta época que nosotros atravesamos. Porque tengan en cuenta, y esto a modo de decirlo antes de avanzar un poco sobre el programa del curso, a modo de decirlo, los pacientes que tiene Freud no son los pacientes que tiene Lacan, y los pacientes que nosotros tenemos, si ustedes se dedican a la clínica, no son tampoco los que tenían Lacan ni Freud. O sea, si bien yo soy solidario, una frase de una analista discípula de Lacan, que es Colette Soler, que dice que el síntoma viste el ropaje de la época, o sea, hay algo estructural del síntoma que se viste de la ropa que le presta la época, los sujetos que nosotros escuchamos y que atraviesan los dispositivos analíticos están tomados hoy en día por un discurso que no es el mismo que imperaba en la época de Lacan y de Freud. Y ese discurso de la época de Freud todavía era el discurso del nombre del padre, en términos de Lacan, ¿no? Incluso en la época de Lacan, todavía estábamos en lo que era la lógica del nombre del padre. ¿Qué es la lógica del nombre del padre y a qué me refiero con esto? ¿Y por qué traigo esto ahora? Pues también tiene que ver con un poco la marca de Freud en Lacan. Freud arma toda su teoría en base a un complejo, que es el complejo de Edipo. La idea que tiene
de que para regular el deseo y el acceso al goce y al goce del objeto, hay una suerte de reglamentación de ley que se monta en la cultura, en la sociedad. En lo social, la civilización nos hace pagar un precio, dice, que es renunciar en parte a nuestra satisfacción pulsional. Eso también está presente en el malestar en la cultura. En el malestar en la cultura lo dice claramente. Vivir en sociedad nos hace renunciar a parte de nuestra satisfacción pulsional. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no puede salir a la calle desnudo. Ese goce tiene un costo. Piénsenlo. ¿Qué goce tan extraño puede ser salir a la calle desnudo que uno lo haría pagar el precio de terminar o preso en un psiquiátrico? Porque es más o menos lo que hace, ¿no?, el discurso social con lo que se escapa de lo que puede contener. O lo manda al margen de la cárcel o lo manda al margen del psiquiátrico. Entonces tengan en cuenta que la vida en sociedad, y en términos estrictamente freudianos, implica aplastar ciertos goces, renunciar a ellos. Uno de ellos es, lo dice así Freud, es el incesto. El incesto está prohibido en sociedad. Por dar un ejemplo. Hay un objeto de la satisfacción sexual que está prohibido y que él dice, todas las civilizaciones, al menos las occidentales, se rigen por la prohibición del incesto. Lacan le da bola a eso y lo lee claramente con Levi-Strauss, porque Lacan tiene elementos de antropología que Freud no tiene. Acuérdense que cuando Freud escribe Tótem y Tabú, él tiene que fabricarse su antropología. Él toma a Darwin y toma a otros antropólogos, pero hace una lectura que es anticipatoria a Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss en las estructuras elementales del parentesco, amigo de Lacan, esa jerga de gente que estaba en la década del 30 en Francia, donde más o menos se estaba teorizando un poco todo el mundo, Claude Lévi-Strauss escribe las estructuras elementales del parentesco y marca que en las sociedades que él visitó, en sus estudios antropológicos, siempre hay un objeto dentro de lo familiar que está prohibido. En algunos es el padre, en otros es la madre, en otros es la hermana, pero hay algo que atraviesa todas las tribus, que es la prohibición de un objeto familiar. O sea, hay un objeto sexual que está prohibido siempre en todos los modos de armado tribal humano, de armado social, si quiere. Bien, esa lógica, que Lacan llama lógica del nombre del padre, donde hay un armado de ley que prohíbe el acceso a un objeto de goce, es una lógica que Freud anticipa. Con todo el complejo de Edipo, Freud anticipa eso. Lacan lo lee y el problema de eso es que Lacan lee que eso empieza a decaer. En la década del 70, cuando yo les mencionaba esto de que en cualquier momento dice vamos a ver cómo el objeto del capitalismo llega al cielo y lo que va a desplazar ese objeto del capitalismo es el objeto del deseo de cada uno. Cuando él ubica que ese objeto del capitalismo va a convertirse en lo rector de, de lo social y de los discursos, lo que está marcando es la caída del nombre del padre. La época donde la ley y la prohibición de goce deja de operar como un ordenador de las relaciones sociales y desde las relaciones con los otros. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Los sujetos que nosotros hoy escuchamos en análisis no tienen nada que ver con los sujetos que escuchaban Freud y Lacan. ¿Por qué? Porque los sujetos que nosotros escuchamos hoy en día están atravesados por este discurso que disuelve los lazos sociales. De hecho, es muy difícil que alguien vaya a un análisis hoy en día, ¿eh? Yo no sé cómo es en España y en otros países, pero en Argentina hay como una suerte de cultura de la palabra donde la gente todavía va al psicólogo. Pero piensen que hacerse preguntas, ir a un análisis con preguntas, angustiarse, son cosas que no están muy en boga hoy en día. La época empuja a que la gente no se haga preguntas, la época empuja a que la gente tapone los síntomas con consumo y que siga trabajando, que siga produciendo. Entonces tengan en cuenta que este tipo de cuestiones eh, sobre el hacer y sobre nuestra práctica van a estar atravesadas por la época y por algo que nos es ineludible tomar. Porque tomando incluso la lógica de lo que nosotros venimos mencionando, ¿no? Las huellas que tiene Freud en Lacan, esto está anticipado en Freud y está anticipado en Lacan, y ahora nos lo topamos de bruces con todo esto que se llama dentro de lo que es el campo freudiano los síntomas actuales. Los síntomas actuales son síntomas que son síntomas del discurso capitalista o de la falta de lazo social. Lacan se anticipa a eso y Freud también se anticipa a eso.
Freud marca, con esta frase que yo les mencioné del malestar en la cultura, marca la extrañeza que la tecnología empieza a generarle al hombre, y Lacan toma eso para ubicar cómo el objeto de la tecnología empieza a reemplazar al objeto del deseo, al objeto incluso de la pulsión, porque no es lo mismo gozar del objeto del deseo que gozar del objeto de consumo, llamándose, por ejemplo, cocaína, o videojuegos, o sexo, o lo que quieran ubicar en ese lugar. Fíjense como cualquier cosa que el mercado pueda producir puede ocupar ese lugar de objeto del deseo. Entonces cada vez uno se desorienta más con respecto a eso. Y fundamentalmente un psicoanálisis es una práctica que debería reconducir a un sujeto a hacerse preguntas sobre su deseo, no solamente aliviarlo de los síntomas. Porque si no, ¿qué sería un análisis? Sino psicoterapéutica. Y la idea es que no seamos solamente psicoterapeutas, que no produzcamos solamente alivio. En ese sentido, tanto Freud como Lacan son solidarios. Freud lo sugiere, la transferencia produce alivio. La neurosis de transferencia de un marco amable donde uno puede actualizar su locura infantil y eso produce alivio. Y Lacan esto lo ve también. La transferencia produce alivio. Pero la cuestión no es solamente producir alivio, sino producir a algún sujeto que pueda hacerse alguna pregunta, algún sujeto que pueda reorientarse con respecto a su deseo, no solamente producir alivios sintomáticos. Eso es lo que nos diferencia o diferencia fundamentalmente el psicoanálisis de lo que es la psicoterapia. No solamente la idea de que un análisis tenga que ir a aliviar el padecimiento, al penar de más, que tiene que hacerlo, sino también producir un sujeto responsable de su acto, y responsable, entre otras cosas, de su deseo. Ahí hay otra palabra que es como para desarrollar, pero vamos a hacerlo plenamente en el curso, porque el deseo en Lacan no es lo mismo que el deseo en Freud. Pero no hubiera deseo lacaniano si Freud no hubiera introducido esa palabra. Que no, es una palabra muy particular, ¿no? Fíjense que no es lo mismo decir añoranza, expectativa o lo que fuera, o incluso esperanza, que decir deseo. O sea, Freud introduce el término deseo. Y Freud introduce la problemática del término deseo. Porque el deseo está ligado implícitamente a un objeto. Y el problema del deseo en Freud es que hay un objeto que está prohibido. A diferencia de lo que vamos a ver con Lacan en su momento, es que el problema del deseo con Lacan es que hay un objeto que no se sabe cuál es el que causa el deseo. Ni siquiera que esté prohibido, sino que para el sujeto es tan desconocido y tan desorientado de su existencia, que no tiene idea cuál es el objeto de su deseo. Fíjense cómo se conceptualiza una cosa diferente de la otra. No es lo mismo un deseo en función de un objeto prohibido, que lo que generaría sería, por ejemplo, culpa por desearlo, que un deseo con respecto a un objeto que uno desconoce, pero que así todo desea. La noción de deseo en tanto en Freud como en Lacan son radicalmente distintas con respecto a eso. Bueno, en principio eso. Les voy a comentar un poco de qué van los encuentros y cuál es la lógica del curso. El encuentro 1 va a ir ya directamente con bibliografía, porque esto fue una charla, sobre cómo es el descubrimiento del inconsciente por Freud, a esa frase que yo tomé del nuevo modo de lazo social, y a ir directamente a la diferenciación entre el inconsciente freudiano y el inconsciente lacaniano, y el nuestro, el que mencioné, porque el nuestro, el de Lacan, supone la estructura significante, los aportes de la lingüística. En el encuentro 2, yo lo mencioné a esto como apertura clínica, y Lacan rescatando el genio clínico de Freud, y la crítica que le va a hacer Lacan a la noción de transferencia en Freud, y a la posición de Freud como analista, que no es la misma que va a tener Lacan directamente, como les anticipé. En el encuentro 3, mi idea es hablar un poco del complejo de Edipo en Freud, hablar un poco de ese término que es la castración en Freud, que no va a ser la misma lógica que va a tener en Lacan. Y tomar justamente, como les mencionaba, esto del mito freudiano de Tótem y Tabú y del mito del complejo de Edipo a la operatoria de la ley simbólica en Lacan, que es una ley que se orienta y se ordena en función del lenguaje. Y en el encuentro 4, ya abordar lo que serían las formaciones del inconsciente, el sueño, el lapsus, el acto fallido, el síntoma, y cómo reinterpreta Lacan las formaciones del inconsciente, con la noción de palabra plena y palabra vacía.
Porque eso, nuevamente, la palabra plena y la palabra vacía son nociones lacanianas para hablar un poco del bla, 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 del sentido común, y de la palabra plena que viene del inconsciente para Lacan, la que hace un poco agujero. Y ahí ese encuentro lo cierro con una pregunta que, ¿qué es un sujeto? Una noción que en Freud no existe. No hay sujeto, no van a encontrar el término sujeto en Freud. Sujeto es un invento lacaniano. Es una forma que tiene Lacan de leer un poco al sujeto del inconsciente, al sujeto del síntoma, al sujeto del lenguaje. Pero bueno, ¿qué es un sujeto en sí? Eso hay que definirlo. En el encuentro 5 me voy a detener sobre la teoría libidinal en Freud y la construcción del cuerpo, y acá vamos a tomar un poco lo que les mencioné antes de los aportes de Freud para el armado de lo que va a ser el estadio del espejo en Lacan, y la conceptualización de lo imaginario en Lacan. Vamos a hablar un poquito de la psicosis ahí, porque Lacan va a conceptualizar la psicosis fundamentalmente con un desarrollo en lo simbólico imaginario, entonces es inherente pensar un poco la relación al cuerpo en la neurosis y en la psicosis. En el encuentro 6 vamos a avanzar sobre la lógica falocastración y vamos a ver por qué análisis terminable o interminable en Freud marca fantasmas con respecto a la finalización de un análisis y de la cura en Freud. Que Lacan va a ir un poco más allá. Ahí tenemos que empezar a tomar lo que sería lo no analizable, lo que no entra dentro de un dispositivo analítico. Hay muchas formas de lo no analizable. Uno puede ubicar que lo no analizable es lo que uno no puede decir, lo que no puede llevarse a palabra. El punto de agujero en el recuerdo. En Freud, el ombligo del sueño, lo que uno no puede recuperar de un sueño más, porque no puede tirar más de ese cable, no puede tirar más de ese hilo. Eh, pero también lo no analizable puede ser lo que un analista elija no analizar. Fíjense cómo uno puede leer eso con la equivocidad que implica. Lo no analizable puede suponer también que un analista diga esto no hay que tocarlo. Y que eso sea un no analizable en un dispositivo, una decisión ética. En el encuentro 7 vamos a ir sobre lo que mencioné al final de esta charla, que es la diferencia entre el deseo freudiano y el lacaniano. Y también me parece que hay que incluir ahí, lo voy a hacer en su momento cuando tengamos esa clase, que es, bueno, ¿qué es la cura para Freud y para Lacan en función del deseo, no? Porque anticipo solamente una cosa. Freud tiene la idea de que un psicoanálisis tiene que producir un tipo, un sujeto que produzca más y ame más, que recupere su capacidad de amar y trabajar. Bueno, esos son un poco ideales, ¿no? Que uno tenga que trabajar más y amar más. No lo sé. Bueno, Lacan va a decir un sujeto que se siente un poco más contento con el hecho de vivir, más feliz, pero tampoco dice que es la felicidad. Bueno, me parece que hay que tomar un poco las orientaciones de cada uno, a ver a qué le llamamos un sujeto que atraviesa qué efecto genera un sujeto en un sujeto un análisis. Y el encuentro 8 va a ser para el final de este curso, pero que es un poco el principio de lo que yo quise decir, que es el Freud sociológico, el malestar en la cultura y psicología de las masas. Y leer un poco la época en Lacan y la época en Freud. Y la época en nosotros. A mí me encanta dejar la última clase para eso, porque es la que más me gusta pensar al final con términos de qué estamos haciendo en este momento. Me parece que nos ubica en principio en función de que nosotros, si bien hacemos toda la aventura de seguir a Freud y a Lacan, tenemos que ubicarnos donde estamos atendiendo y que estamos en el 2025, aunque parezca, no sé, una cosa extraña decirlo y que hay un montón de cuestiones ahora que atraviesan nuestra práctica personal y analítica. En fin, esa es un poco la propuesta que yo tengo y el armado del curso. Si alguno tiene preguntas o quiere hacer algún comentario de qué les ha parecido esta presentación y de lo que estuvimos hablando, les cedo la palabra y los escucho. Bueno, mientras se animan, voy a dejar en el chat el link para si quieren poder ver toda la información en la web y si en alguna eh, ocasión quieren inscribirse, pues pueden hacerlo. Y yo vuelvo a recuperar, si no participa nadie, a dar un par de datos sobre cuándo empezamos y los horarios, pero si alguien quiere hacer preguntas sería lo idóneo. O Bien, observaciones sí, o comentarios, lo que tengan ganas. No hay o problema por eso. críticas amistosas también, O críticas también. amistosas siempre.
En fin, yo les quiero preguntar algo. El estilo, cómo hablamos, ¿qué les parece? ¿Me han podido seguir a nivel teórico? ¿Alguien ha hecho algún curso de psicoanálisis? ¿Cómo es su experiencia? Para tener una idea de con quiénes estoy hablando también. Porque al ser una clase abierta y una presentación de una temática que puede ser un poco, si uno no tiene una lógica de venir leyendo, lo que fuera, puede ser un poco abrumador. Tengan en cuenta que esto nos vamos a ir deteniendo punto por punto. Esto fue un comentario de una hora. Entonces la idea es que esto sea amigable. Mi estilo es hacer esto un poco accesible, amigable. Que no sea, me parece que esa es una de las mayores dificultades que tiene el psicoanálisis hoy en día, que es expulsar a la gente que se acerca porque se vuelve una jerga imposible de leer. Entonces la idea es que justamente que no se produzca ese efecto, sino que todo lo contrario, que sea un espacio donde podamos hacernos preguntas y que salga en función de eso algo que les sirva a ustedes y que me entretenga también a mí transmitir. Porque la idea es que la pasemos bien en ese sentido, que se arme una lógica de pasarla bien los dos. No que sea una solemnidad imposible de preguntar y que yo les revolee por la cabeza conceptos sin que se entienda nada. No me parece que sea, no es lo que me caracteriza a mí y no me parece que sea la idea de los espacios que proponemos acá con Víctor. Por eso, en ese sentido, sepan que esto es una introducción y que la idea es que sea amigable y que podamos hablar. Bien, si alguno tiene algún comentario, Bueno, José José Carlos. Carlos. Estuvo bien la velocidad y como lo dicto. Bueno, te agradezco mucho, José. Bienvenido si querés sumarte y los que tengan ganas de hacerlo al próximo curso. Lo otro es, les comento yo como la modalidad con la que trabajo y el modo en que doy los espacios. Mi idea es que cada uno abra el micrófono cuando tenga alguna pregunta y me interrumpa. Yo no tengo ninguna duda con respecto a eso, no me jode. Y es pasarles, luego de cada encuentro, un mínimo Word con respecto a qué estuve hablando para que puedan seguirlo, para que tengan una idea de qué desarrollé. No es la clase escrita, pero sí es un punteo de lo que yo voy a mencionar por clase que acompaña un poco la lectura y la bibliografía. Y luego, bueno, cada uno lee la bibliografía y ve la clase y extrae las consecuencias y conclusiones que pueda. Pero la idea es que eso acompañe y que hagan las preguntas que tengan ganas. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Tenemos bibliografía para el curso, después la paso. Sí, sí, después la paso. En estos días la paso, así se las mando. Victoria, muchas gracias, me interesó mucho, me alegro que te haya gustado, Victoria. ¿Los demás qué onda? Silent, ¿me pudiste seguir vos? Que te vi con la cámara prendida y con caras de horror por momentos. ¿Me pudiste seguir? Eh, bueno, gracias. Yo he estado en otros cursos tuyos y bueno, sí, me parece súper interesante esta propuesta. Quizás por cuestiones de tiempo yo no voy a poder estar en este curso, pero de todos modos quise conectarme para ver qué era lo que tenías planeado. A mí me gusta mucho igual el ritmo con el que siempre presentas las cosas y estuve haciendo anotaciones. Creo que me gusta mucho esto de que tomas como conceptos y los vas a ir rastreando de ambos lados y bueno, nada, sí, agradezco esto y de todos modos voy a ver si más adelante puedo seguir el curso. Bueno, dale, te invitamos. Gracias. Tengan en cuenta eso. Lo que yo muy a grosso modo estuve intentando hacer es una genealogía, que es el rastreo de dónde viene un concepto. No lo dije porque es una pequeña trampita, pero hacer una genealogía conceptual es tomar de dónde viene algo y tratar de rastrearlo. Y rastrear las derivas que eso tiene. Vamos a ver que en la medida en la que podamos vamos a intentar hacer eso en Freud y en Lacan, aunque va a ser acotado, porque tengan en cuenta que las referencias que cada uno sigue son excesivas, más Lacan. Bien, bueno, te cedo la palabra, Víctor, si no hay más preguntas o comentarios. Bueno, nada, recordarles que son 8 clases las del curso, el costo es 90 euros y que empezamos el siguiente lunes. Entonces, bueno, es importante que sepáis que la fecha es dentro de una semana para que si queréis hoy bueno, va a pasar y hemos empezado y se quieren inscribir y bueno, les damos la opción a veces, pero
tienen que ver la primera clase grabada, etcétera. Así que si quieren participar, yo les animo a que lo hagan lo antes posible, la inscripción, y así nos vamos enterando del número de inscritos. Eh, y bueno, pues eso, el horario que solemos tener siempre es este, porque es complicado si no que pueda ser compatible con el de los colegas de América Latina, y es a las 8 de la tarde, horario español, 16 horas argentinas. Por supuesto, si están en otros países, comprueben cuál es el horario porque son distintos. Y bueno, si aún así les ha parecido muy interesante lo que está diciendo Pablo, que de hecho lo es, pero el horario para las clases en directo no les viene bien, hay gente que aún así decide apuntarse porque damos la opción de verlas en diferido durante 6 meses, que les aseguro que es tiempo suficiente para verse el curso 3 o 4 veces. Así que, bueno, nos gusta dar facilidades. Yo siempre le pido a Pablo que los precios no sean altos, que sean populares, porque no queremos convertir el psicoanálisis en una cosa como muy elitista, sino de que alguien quiere conocer y empezar a formarse en psicoanálisis puede hacerlo. Eh, y nada, a mí la verdad es que las propuestas de Pablo todas me gustan, unas tienen más éxito de estudiantes y otras no, pero siempre son muy bien formuladas, se nota que es docente, cosa que se agradece porque las estructura las clases de una manera que sea comprensible, que se vaya con una introducción, un nudo y un desenlace, y hace que las cosas que explica se entiendan mucho mejor y se asienten mucho mejor en la memoria, ¿no? Este curso a mí me ha parecido muy interesante. Yo a lo mejor lo hubiera titulado de otra manera, ¿no? Es como nociones fundamentales del psicoanálisis en Freud y en Lacan, ¿no? Porque si lo veis, es el inconsciente en Freud, luego en Lacan. La transferencia, o sea, es un curso también de fundamentos, creo yo, aunque luego eh, Pablo lo va a complejizar más, ¿no? Pero si uno ve las clases, ve que coge una noción fundamental del psicoanálisis y nos la va a presentar en dos autores. No he visto una formación así en ningún espacio y me ha parecido muy interesante y como muy idónea para cualquiera que quiera empezar en el psicoanálisis, y el que no quiera empezar, que ya tenga una formación para esclarecer y desambiguar a los dos autores, porque, bueno, hay muchos debates de si son lo mismo, de si no son lo mismo, de si es un continuador o un lector un poco más listo que los demás Lacan, o es alguien que rompe con Freud en algunas cuestiones. Entonces, también para gente que tiene un nivel más intermedio es interesante, porque muchas veces en las instituciones a las que vamos nos lo mezclan de una manera un poco que nos deja confusos. Entonces, bueno, es otro plus que tiene la formación y las propuestas de Pablo, y por eso estaba encantado de aceptarla y de promocionarla. Así que nada, espero que, aunque se vayan a apuntar o no, pues hayan apuntado y aprendido un par de cuestiones y se den cuenta de cómo pensar a Lacan, también sabiendo lo que ha dicho Freud antes, es muy interesante y nos va a servir, creo yo, como igual que contextualizamos el momento de la obra de Lacan, nos sirve para entender los seminarios, que si no, no te enteras, pues también saber la genealogía de los conceptos en Freud nos va a servir para leer a Lacan, que es una tarea muy complicada. Así que este texto nos ayuda también a lecturas posteriores. Y Y bueno, también quizás sirva de antesala a lo que proponemos más adelante, que es un grupo de estudios, ese tipo de cosas. sí, es verdad, ahora que lo dices, pues sí, luego vamos a intentar crear otros espacios de las formaciones que sean grupos de estudio, y la propuesta la dejamos caer por aquí, pero ya lo iremos hablando dentro de unas semanas. Es un grupo de estudio sobre el seminario 10, que ha sido el que han elegido por votación los seguidores de Psicoanálisis Más. Eh, y claro, estos seminarios son muy difíciles, entonces si los contextualizamos con lo que ha dicho Lacan antes, con el momento que está Lacan pensando las cuestiones, con las lecturas que muchas veces Lacan no cita, entonces pues estas cuestiones son muy complejas, y si tenemos esta ayuda, puede ser Pablo o puede ser otro analista. Pablo es el que se ha ofrecido y para mí es alguien de confianza, pues que sepan que pueden también participar en esta actividad. Pero bueno, hablaremos de ella a su debido tiempo.
Y nada, supongo que has podido ver el enlace del curso, donde está toda la información que ha dado Pablo muy resumida, muy esclarecida, y allí con 2 o 3 clics pueden, si quieren, inscribirse en el curso. Si no, a lo largo de la semana lo iremos recordando, vamos a ir eh, cogiendo trozos de la conversación con Pablo para convocar a más personas de las que estamos aquí, que bueno, pues no está mal. No somos 20 como yo ya sospechaba, pero no somos un mal número, ¿no? 9 personas. Prefiero, Veremos quiénes vienen. En la semana, yo antes del miércoles les estoy mandando la bibliografía para que puedan verla. muy bien. Bueno, ¿Ok? pues yo la iré Porque la habían compartiendo pedido. en redes Ujú. y vamos, esperamos llegar a mucha más gente con los cortos de esta conversación que compartiremos y ojalá armemos un grupito interesante de 10, 15, 20 personas y arranquemos con esta actividad y, y podamos seguir difundiendo y aprendiendo psicoanálisis. Nada, Pablo, te agradezco Bueno, siempre que estés dispuesto a hacer una clase abierta, cosa que otros profesores no. Y que bueno, que compartir también esto lo compartiré en la web, ahora no está colgado, pero compartiremos en la web esta clase abierta para que esté disponible en abierto, que también creo que es una cosa bonita el tener algunas clases en abierto para que, bueno, pues que gente nos conozca y aprenda psicoanálisis, pero obviamente en formaciones más serias que Pablo se toma. Yo alucino con cómo se preparan las clases, cada una de ellas, pues son horas de trabajo y entonces tienen que tener un costo, ¿vale? Bueno, terminamos aquí, Pablo, nos vemos el lunes que viene el lunes que viene. y ojalá que al resto, pues a algunos de ustedes también nos veamos, ¿vale? Un Cualquier cosa, abrazo, gracias. mensaje privado al Instagram de Psicoanálisis Más. Que Chao, anden muy bien, hasta luego. hasta luego.